Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar trazando los patrones anatómicos de blusa, delantero y trasero. Y bueno, ¿qué quiere decir que un patrón sea anatómico? Se refiere a que el patrón se va a ajustar de manera natural y proporcionada al cuerpo. Este difiere de los patrones convencionales, que estos son utilizados de manera general a muchos tipos de cuerpo y se aplican a una gran variedad de prendas. El ajuste suele ser diferente y pues la elección entre un anatómico o un convencional va a depender propiamente de la prenda que se desee confeccionar, el nivel de personalización que se requiera y el tipo de cuerpo con el que estemos trabajando. Ahora, también es importante mencionar que existen diferentes métodos de patronaje. El método que les voy a explicar a continuación es eso, solamente un método. No quiere decir que este método sea mejor que otro o sea peor, simplemente es un método diferente de patronaje. También no quiere decir que mis patrones convencionales sean malos, sean peores que los patrones anatómicos, simplemente son diferentes y su uso va a depender principalmente del tipo de prenda que queramos confeccionar. Aquí tengo la tabla de medidas femeninas. Es una tabla muy completa, vienen diferentes tallas y bueno, con estas nos podemos guiar para hacer los patrones básicos de blusa, de falda, de pantalón y de manga. Estas medidas, como aquí lo indica, pues son medidas anatómicas sin desahogos, es decir, que son medidas exactas, son medidas muy justitas al cuerpo y pues estas medidas vienen dadas en centímetros. Aquí yo las pasé en una tabla Excel para poder trabajarlas mejor. Yo voy a estar trabajando con la talla 16, pero ustedes pueden elegir cualquiera que gusten. Por cierto, también si quieren que comparta con ustedes esta tabla, con mucho gusto déjenmelo saber en los comentarios para poder compartirla. Entonces pues como solo voy a estar trabajando con mi talla 16, voy a mover las demás para poder hacer las divisiones que se necesitan. Aquí estoy ocultando mis demás celdas para trabajar solo con mi talla 16 y no me vaya a confundir. Entonces pues aquí tengo que ir dividiendo los valores, como ya hemos visto en videos anteriores, los valores de contorno cintura, contorno cadera y contorno busto o contorno pecho se tiene que dividir entre 4. La medida de ancho de espalda se va a dividir entre 2. El talle frente o talle delantero se va a mantener igual. Talle atrás o talle trasero se va a mantener igual también. La medida de hombro va a ser la misma. El contorno de cuello se va a dividir entre 6. La separación de busto se va a dividir entre 2. La altura de busto se mantiene igual. Y la altura de cadera o largo de cadera se va a mantener igual también. Estas son las medidas con las que vamos a estar trabajando. De todos modos, a lo largo del video voy a ir dejándole las medidas que vamos a trazar que correspondan a la talla con la que estoy trabajando. Esto solo lo hice para ver cómo es que salen esos valores. Voy a comenzar a trazar mi patrón delantero, que es el que representa un poquito más de dificultad, y vamos a trazar la L, es decir, una línea recta en ángulo de 90 grados en horizontal y vertical. Ahora, a partir de este punto voy a bajar la medida de talle delantero, que de acuerdo a mis tablas corresponde a 46.25 centímetros. Ahora,
Dependiendo del diseño que nosotros queramos hacer, podemos dejar la medida hasta este punto que correspondería a la medida de cintura, o bien podemos alargar extendiendo hacia la cadera, que es lo que yo voy a hacer. Entonces, a partir de mi línea de talle delantero, voy a bajar mi medida de largo de cadera, que es de 18.87 centímetros. Ahora vamos a comenzar con el trazo del cuello. Aquí vamos a dar el valor de contorno cuello dividido entre 6, que de acuerdo a la tabla que tenemos es un valor de 6.87 centímetros. Entonces ubico en donde queda ese valor. A partir de este punto voy a bajar 5 centímetros. Esto lo voy a marcar aquí con lápiz porque no es una medida tal cual para el patrón, sino más bien es una línea de referencia que nos va a ayudar a trazar el hombro. Entonces por eso la estoy marcando con otro color. Esta línea no es necesario extenderla hasta este punto, sino, como les repito, solo es de referencia y entonces solo la marco aproximadamente aquí. Ahora esta nos va a servir para el momento de trazar la medida del hombro. Apoyemos la regla. Esta la voy a apoyar desde el punto donde llega mi medida del escote y de allí voy a tomar 12.87 centímetros. Es decir, voy a ir apoyando la regla hasta donde me llegue esa medida y voy a trazar en línea recta. Aquí donde mis líneas se interceptan, es decir, donde se cruzan, ahí justamente en ese punto es donde va a estar mi medida de largo de hombro. No es necesario esta línea prolongarla más, yo lo hice aquí para que fuera más visual, pero en realidad mi hombro va a terminar aquí en este punto y ahí podemos dejar la línea perfectamente. Ahora, ahí donde termina mi hombro voy a bajar en línea recta. Para esto puedo apoyarme de mi regla L y voy a dar la medida de mitad de espalda. Y la medida, de acuerdo a mis tablas, va a ser 19.25 centímetros. Ahorita retomo esto para marcar la parte de la sisa. De este punto voy a marcar hacia adentro 1.5 centímetros y esta medida la voy a marcar desde aquí del cuello hasta la cadera o hasta la cintura, si es que en ese punto fue donde decidimos dejar nuestro patrón. Entonces voy a bajar en línea recta. Ahora todas las medidas que voy a marcar a continuación van a comenzar a tomarse desde la segunda línea que acabo de marcar. Es decir, el trazo que quedó aquí del 1,5 centímetros, eso ya no se va a utilizar. También al momento de cortar nuestro patrón, esto se va a recortar. ¿Por qué se hace? Dependiendo del diseño que tengamos. Cuando es, por ejemplo, una blusa que lleva botones al frente o cierre, esta parte es la que se deja para hacer los ojales, los botones. Pero si nosotros queremos una prenda que va al doblez, pues esto no se considera y mis medidas no se ven afectadas porque como se comienzan a tomar desde la segunda línea, estas no se van a ver modificadas. Ahora, a partir de este punto que habíamos bajado, voy a trazar en línea recta hacia la línea central. Acuérdense, la línea que acabamos de marcar, no la anterior que ya teníamos. Y aquí voy a dar mi medida de contorno busto o contorno pecho más 2 centímetros de pinza. Entonces aquí voy a extender mi línea, agregar los 2 centímetros que me hacen falta, dando un total de 28.5 centímetros. Voy a mover aquí un poco el papel para que se alcance a ver mejor y aquí es donde llegaría mi medida
Y ahora a partir de este punto voy a comenzar a trazar la sisa. En la línea que bajé anteriormente voy a dividir a la mitad y a partir de esa medida voy a meter 1 centímetro, y ahora ya con ese punto como referencia puedo trazar mi sisa. Voy a unir el punto donde termina mi hombro, el centímetro que acabo de meter y el largo total de mi contorno pecho. Aquí me voy a estar apoyando de mi regla de curva francesa para estar haciendo aquí esta curvatura de la parte de la sisa, que es donde iría la manga, y así es como va quedando mi patrón. Ahora aquí en el punto donde había trazado el largo talle delantero voy a hacer una línea recta para trazar mi medida de cintura. Me voy a apoyar con la regla L y voy a dar la medida de 1/4 de cintura más 2 centímetros para pinza. De acuerdo a mi tabla me da una medida de 20.2 centímetros más los 2 de pinza, estaría marcando 22.5 centímetros. Ahora aquí, dependiendo de si solo decidieron dejarlo hasta cintura o hasta la cadera, aquí como yo estoy trabajando la cadera, en esa línea donde termina mi largo de cadera voy a dar la medida de contorno cadera, 1/4 de contorno cadera. Y aquí pues ya no voy a agregar nada para pinzas, la medida tal cual que me marca mi tabla es la medida que voy a trazar, que es de 27.5 centímetros. Recuerden, la medida la voy a tomar desde la segunda línea, es decir, desde esta de aquí. Esa ya queda descartada, vamos a trabajar desde este punto. Voy a marcar mis 27.5 centímetros. Aquí voy a mover un poco el papel para que se alcance a apreciar mejor. Y así es como va quedando nuestro patrón. Ahora aquí donde terminé de marcar mi contorno cadera, de ese punto voy a subir en una línea recta 4 centímetros. Me voy a apoyar de esta para que mi línea quede 90 grados. Marco mis 4 centímetros y voy a unir con una línea curva desde este punto a mi línea de la cintura. Si tengo la regla, puedo utilizar la regla, si no, entonces a mano alzada. Es importante que se una desde los 4 centímetros que marcamos arriba, no desde mi línea de cadera. Es decir, no de esta manera, sino tengo que subir un poco más a mis 4 centímetros, de este modo. Esto se hace así porque estos 4 centímetros me van a indicar la banda anatómica. ¿Qué quiere decir eso? Es que nos va a dar mayor holgura en la parte de la cadera. Por ejemplo, suele suceder que algunas blusas se suben, o en el caso de vestidos y faldas, porque ciertamente desde acá la cintura hacia abajo ya es parte del patrón de falda, pues sucede que se nos suben o se arruga en esta parte de la cadera. Entonces esa banda anatómica nos va a ayudar a que tenga un mejor ajuste. Ahora también voy a unir mi línea de cintura con mi línea de contorno pecho. Este va a ser en línea recta. Y pues aquí donde se unen estas dos se va a hacer digamos un tipo pico que al momento de confeccionar la prenda se vería raro. Por eso es que se trata de suavizar esas líneas con una pequeña curvita para que no se marque ese punto. Entonces suavizo aquí con una curva y ahora voy a trabajar con mi escote. Voy a mover aquí un poco el papel para que se vea mejor. Y aquí de este punto voy a bajar
la medida de mi escote. ¿Se acuerdan que el contorno cuello lo dividimos entre 6, que daba 6,87 centímetros? A este le voy a agregar 1 centímetro y voy a marcar un total de 7,87 centímetros. Ahora voy a marcar también aquí mi línea de corte. Esta la voy a trazar desde mi línea de contorno pecho hacia donde comienza mi hombro. Este va a ser en línea recta y esta se conoce como línea de quiebre, que es la línea donde van a doblar las solapas o cuellos cuando hagamos, por ejemplo, blazers o sacos. Y ya dependiendo del diseño, pues vamos a utilizarla o no. En caso de que no la utilicemos, pues de cualquier modo ya queda aquí marcado de dónde es nuestra línea de quiebre. Para hacer el cuello redondo, de donde bajé mi medida de cuello, voy a colocar una línea recta uniendo mi línea de quiebre. Donde se interceptan, desde ese punto voy a subir 3 centímetros. Ahora ya con mi regla francesa voy a unir estos 3 puntos. Donde subí esos 3 centímetros, donde marqué sobre la vertical y donde comienza mi hombro. Ahora regresando aquí a esta parte, lo que les mencionaba, esto no va a afectar en nada a mi patrón, porque si nos damos cuenta, las medidas, todas las medidas que tomamos, se toman desde la segunda línea, es decir, desde mi contorno de pecho se toma desde aquí, contorno de cintura desde aquí y el contorno de cadera también se toma desde esta línea. Entonces aquí en realidad no estaría restando nada de ninguna medida de mis contornos. La única parte que se modifica ciertamente sería la del cuello, porque esta medida sí la comenzamos a tomar desde este primer punto. Pero pues regularmente para trazar diseños, pues estos patrones llevan transformación y pues se va a trabajar esta parte del cuello. Si nosotros no queremos trabajar el cuello, vamos a trabajar con un cuello así tal cual, lo que podemos hacer es bajar aquí 1,5 centímetros para tener más holgura en el cuello, para que esta medida no se vea afectada. Pero pues en realidad es que el cuello casi nunca lo trabajamos así, sino que siempre hacemos modificaciones. Por eso es que esta medida no nos asuste que le hayamos rebajado este 1,5 centímetros. Hasta aquí ya terminamos nuestro patrón, solo nos falta colocar las pinzas y la función principal de las pinzas es acentuar las formas, sobre todo en esta parte del pecho que crea un volumen que nuestra prenda calce perfectamente. Generalmente en los patrones que vemos se trazan muchas pinzas y eso pues nos va a generar cortes. Ahorita explico cómo, pero bueno, principalmente las pinzas que vemos son las que van al hombro, a la sisa y al costado, y bueno, la que queda aquí debajo del busto. Aquí les voy a enseñar dos métodos, uno que va a llevar las pinzas y podemos trasladarlas del hombro, sisa y costado, y la otra en donde no llevamos tantos cortes, y esto pues va a depender de acuerdo a nuestro diseño. Entonces voy a comenzar a trazarlas, pero antes de eso pues voy a calcar este patrón en otro pedazo de papel para trabajar con ambos métodos. Para comenzar a trazar mi pinza voy a dar de este punto la mitad de separación de busto, que de acuerdo a mi tabla es 9,87. Voy a bajar hasta mi línea de cadera. Ahora para comenzar a trazar la pinza vamos a bajar la medida de altura de busto. Esta se va a tomar desde el escote, desde el pico que se hace del cuello con el hombro hasta la línea que acabamos de trazar. Ahí es donde daríamos la medida de 26,75 de acuerdo a nuestras tablas. Si nosotros no llegáramos a tener esa medida, se baja en promedio 3 centímetros.
desde la línea donde se marcó el cuarto de contorno pecho. A partir de ahí es donde comenzaríamos a trazar nuestra pinza. Que claro está que lo ideal es que sí contemos con esa medida. En la línea de la cintura vamos a quitar los 2 centímetros que habíamos agregado. Para esto voy a marcar 1 centímetro de cada lado de la línea que ya había marcado de separación de pecho. También en mi línea de cadera voy a marcar hacia un lado 0.5 centímetros y 0.5 centímetros hacia el otro. Y voy a unir en línea recta. Acuérdense, va a ser desde este punto que bajé de la altura de busto. Desde ahí comenzamos a trazar y voy a ir uniendo todos los puntitos que marqué. Esto se va a unir con la cadera y pues esta sería, digamos, la pinza principal, que esta pues regularmente en la mayoría de los patrones se considera. De aquí se va a marcar la pinza que va al costado. La medida de esta pinza va a depender en gran medida del tamaño del busto de la clienta y este se va a obtener de la diferencia que salga del talle delantero menos el talle trasero, como en este caso es una medida de 2 centímetros. Entonces, desde el punto que ya había marcado de mi altura de busto, voy a trazar hacia el costado una línea recta y voy a dar la diferencia que me resulte. En este caso existe una diferencia de 2 centímetros. Entonces también voy a marcar 1 centímetro hacia un lado y 1 centímetro hacia el otro. Con esta pinza compensaríamos la diferencia entre ambos patrones y nos aseguraríamos que del costado nos queden iguales. De aquí voy a tomar un punto hacia la sisa y también voy a marcar 1 centímetro de cada lado y voy a hacer otra pinza. Esta pinza nos va a ayudar para que no se nos haga ahí un embolsado en la parte de la sisa. Y estas son las 3 pinzas que les comentaba. Ahora estas pinzas podemos hacer los traslados ya dependiendo del diseño que hagamos. Pueden ir hacia el hombro, quedarse ahí en la sisa o hacia el costado. Ahorita vamos a verlo. Yo voy a comenzar a recortar para cerrar esas pinzas e ir explicándoles cómo es que trabajamos con ellas. Aquí en la parte donde van las pinzas voy a dejar el pedazo de papel porque tenemos que rectificar. Por ejemplo, aquí en la pinza de costado estoy cerrándola así sobre el papel y como se ve aquí hay un desfase. Entonces voy a volver a marcar en línea recta para compensar y ahora sí ya voy a cortar. Eso mismo también va a suceder en la parte de la sisa. Voy aquí a cerrar la pinza y como se observa pues también aquí hay un desfase en mi curva. Tengo que rectificar y ahora sí ya puedo cortar. No sé si se alcanza a ver, así es como va dando el volumen en la parte del busto. Voy a cerrar esta pinza también para que se observe un poco más. Y si se puede ver aquí, ya se está formando el volumen que queríamos. Entonces, en teoría mi patrón ya quedaría así. Pero como vemos, pues nos van a quedar varios cortes que corresponde a la sisa y al costado y pues la pinza en medio. Entonces si queremos mover esas pinzas vamos a trazar una línea desde la mitad del hombro hacia la línea de la mitad de separación de busto. Ahora por ejemplo si cierro aquí la pinza de costado y la pinza de la sisa, se va a hacer una apertura en la parte del hombro. Eso nos dejaría solamente ahí el corte del hombro. Sin embargo eso va a depender de nuestro diseño. Si nosotros no queremos eso,
Entonces podemos hacer lo que se llama un traslado de pinza. Por ejemplo, pasar estas dos pinzas, bueno, dejarlas aquí en el costado, que es así como nos quedaría. Solamente nos quedaría un corte en el costado, o podemos dejar el corte en la sisa o con los dos cortes. Eso va a depender totalmente de nuestro diseño, pero el patrón tal cual, así es como se manejaría. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un diseño en el que no queremos cortes? Esas pinzas tenemos que trasladarlas hacia abajo. Y aquí es donde les voy a explicar en el segundo método con el patrón que ya había copiado. Ahora, la pinza que va en la parte de la sisa la vamos a desviar hacia el centro, mientras que la pinza del costado la vamos a mandar hacia abajo, ya sea a la cintura o a la cadera, dependiendo de a dónde hayamos manejado nuestro trazo. Entonces, recordando que la diferencia del talle delantero menos el talle trasero era igual a 2 centímetros, eso es lo que vamos a subir. Si de acuerdo a sus medidas manejan 3 centímetros o 4, entonces esa es la medida que vamos a estar subiendo. Es la diferencia que existe entre sus talles, ¿ok? Esos 2 centímetros los voy a subir en la parte de mi línea de la cintura. Dos centímetros. Ahora esos 2 centímetros que subimos voy a unir en curva a mi línea de la mitad de separación de busto. Ahora, como yo subí aquí 2 centímetros de esta parte, mi línea de cadera también tiene que subir. Entonces aquí también voy a subir los 2 centímetros. Lo único importante de recalcar aquí es que la medida que yo suba en mi línea de cintura es la misma medida que voy a subir en mi línea de cadera. Y aquí eso también lo podemos unir con una línea recta o con una curvita. Yo lo voy a unir aquí con una curvita muy ligera. Y entonces lo mismo, al cortar mi patrón, pues ya queda descartado. Va a ser hasta aquí. Ahora aquí yo, digamos, ya bajé la línea que sería aquí de costado, ¿no? Ya bajé esa diferencia en mi talle. De aquí ya la pasé hasta acá. Entonces ya la pasé hasta acá, ya no voy a trazar mi pinza aquí. Digamos que ya la desvié. Falta desviar la línea que va aquí en la parte de la sisa, o donde iría la manga. Esto se llama sisa. Aquí tiene que ir otra pinza, regularmente es la que va hacia acá. Yo la voy a desviar para evitar hacer el corte. Y esta pinza se hace porque regularmente la manga va a tener menos holgura que la parte que va hacia enfrente, que es la del pecho. Si nosotros no hacemos esta pinza, a veces queda como un embolsado en la parte de la axila que va hacia el pecho, que no se ve tan estético. Lo que voy a hacer es que voy a buscar la mitad de aquí, que en este punto pues ya lo tengo, es donde se entra el centímetro, y a partir de aquí voy a medir 1 centímetro de cada lado, y esta la voy a unir hacia mi línea central, la voy a unir a esta parte en línea recta. Voy a recortar mi patrón para cerrar esta pinza y terminar marcando la que va en esta parte. Así es como va nuestro patrón. Ya lo recorté. Lo que sigue es que voy a cerrar la pinza. Voy a recortar sin llegar hasta mi línea para que no se me vaya a desprender, y voy a cerrar esta pinza. Como la cierro, solamente voy a traslapar hacia acá. Voy a subir hasta donde está mi siguiente línea, es decir, está así mi patrón.
recorto esta parte, ya me queda aquí floquito, y ahora esta la subo hasta donde está mi otra línea de pinza, y aquí voy a pegar. Aquí una disculpa, se me borró el video cuando grabé el proceso de aquí, pero ahorita les voy a explicar, espero que quede claro. ¿Se acuerdan que habíamos trazado aquí los 2 centímetros hacia arriba de la pinza en compensación con la pinza que estaba aquí en el costado? Y aquí pues unimos con una línea curva. También subimos los 2 centímetros aquí en la parte de la cadera para que nos quedara igual, no quedara de este lado desfasado por los 2 centímetros que habíamos subido en esta parte. A ver, voy a tratar de hacer zoom. Si vemos, esta es la línea que subimos, esta es la línea que nosotros teníamos de contorno cintura, y aquí es donde venía nuestra línea de cadera, esta que se ve aquí, esta es la que venía de línea de cadera. Y si vemos, aquí se alcanza a ver el pedacito que venía del costado, venía algo más o menos aquí así. Entonces cuando nosotros tuvimos esta línea, los 2 centímetros, si se dan cuenta, pues mi medida de cintura se modifica porque ahora llega hasta aquí, ¿no? Donde está la regla, es decir, aquí tenemos un excedente, por lo que se tiene que volver a rectificar la medida de 1/4 de contorno cintura. Por ejemplo, ¿no? Aquí que voy aquí a mover tantito, aquí pues teníamos esto, pero como subimos y sube pues así como en curvita, esta medida se va a ver modificada porque pues aquí esta parte está más anchita. Entonces tengo que rectificar mi medida de cintura, en este caso a mí me llegó hasta acá, y entonces ya corto el excedente, vuelvo a trazar a partir de este punto, vuelvo a trazar mi costado, recortaría aquí, y entonces también tendría que rectificar mi línea de cadera a partir de esta línea que subí. Entonces, es decir, aquí así es como nos quedaría, pero pues aquí como yo ya había cortado esta parte que era la cadera que tenía inicialmente, se alcanza a ver aquí, y pues ya lo había cortado. Entonces al momento de rectificar pues me doy cuenta que me hace falta un pedazo acá, y pues es el pedacito este, que agregué aquí. Ahí les pido una disculpa, pues les repito, se borró el video y me di cuenta pues hasta que había acabado todo el proceso este. Pero pues básicamente es eso, espero que haya quedado claro. Igual si tienen alguna duda pueden dejármelo saber en los comentarios. Pero en realidad es algo simple. La medida de aquí, de mi cintura, pues se va a ver modificada porque subí 2 centímetros. Entonces esta misma, darla aquí, ahora en la línea curva, y a partir de esta línea curva volver a trazar mi cadera y volver a trazar mi costado. También aquí al momento de doblar esta pinza y voy a recortar aquí en esta parte, se va a hacer aquí una pequeña bolsita, como un pequeño, algo aquí saliendo un piquito, que también sucede en la parte de la espalda. Entonces pues solo lo que tenemos que hacer es de la misma manera rectificarlo, tratar de juntar aquí esta línea con la de la cintura de esta manera y cortar. Aquí va a sobrar un pedacito que pues es insignificante. Eso también se hace en la parte de la espalda, que ahorita les voy a explicar para que quede un poquito más claro. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar lo siguiente. Cuando nosotros trazamos los patrones, en este caso el delantero, se va a trazar en este sentido, es decir, vamos a comenzar de izquierda a derecha. Cuando marcamos el patrón trasero se va a hacer al revés, es decir, vamos a comenzar de derecha a izquierda. Esto es solo para tomarlo en cuenta.
De este punto voy a bajar 2 centímetros, que esta va a ser una medida estándar de cuello. Voy a marcar mi talle trasero, que es de 44.25, y aquí lo mismo, podemos bajar hasta la línea de cadera o dejarlo aquí en la línea de cintura, dependiendo del diseño que nosotros tengamos. Yo voy a bajar, para explicar, hasta la línea de cadera. Entonces aquí voy a dar mi medida de altura de cadera, que es de 18.87. Aquí, para hacer mi cuello, voy a dar la misma medida que di en el delantero, que es 1/6 del contorno de cuello, que es 6.87. Y aquí con mi regla voy a trazar mi cuello. Para marcar mi hombro voy a bajar 4 centímetros. Esta línea solamente es una línea de referencia. De aquí, de donde empieza mi escote, voy a apoyarme en la línea de referencia hasta dar el valor de la medida de hombro, que es de 12.87. Es aquí donde llegaría. Aquí ya no crucé la línea porque en realidad no necesitamos cruzarla. Hace ratito la crucé solo para ejemplificar cómo es que tiene que quedar. Ya que queda comprendido, solo la voy a dejar hasta ahí. Ahora aquí voy a bajar mi medida de mitad de ancho de espalda más 1. Yo tengo ancho de espalda 19.25 más 1, 20.25. Y de aquí 1 hacia mi línea central. Sobre esta misma línea voy a trazar el contorno de busto, que es de 26.5. Aquí ya no vamos a dar aumento para pinzas, porque en la parte de atrás, la espalda, es una superficie más plana que la delantera, y entonces con la pinza que llevo aquí basta para hacer el ajuste. Aquí tampoco voy a meter ninguna medida, solo voy a marcar la mitad como referencia para saber cómo trazar la parte donde va la manga, la sisa. Y voy a unir estos puntos. Ahora aquí, como repito, ya no voy a meter nada, así lo voy a dejar tal cual en este recto. Entonces solo remarco. Y así es como queda mi sisa. Voy a trazar una línea con mi medida de 1/4 de cintura más 2, que sería 22.5. También voy a marcar aquí en la cadera mi medida de cuarto de cadera de 27.5. No vamos a agregar ningún valor, aquí se queda tal cual, 27.5. Ahora, de acá donde termina mi valor de cadera, voy a subir 4 centímetros y voy a unir con una ligera curva, y también aquí esta parte de la cadera. Aquí nuevamente, para no hacer el pico que nos queda aquí, voy a tratar de redondear un poco. Hasta aquí ya estaría mi patrón plano, sin la pinza. La pinza ahorita la vamos a trabajar, solo que al igual que el delantero vamos a tener que hacer unas correcciones. En la parte de la espalda recordamos la anatomía del cuerpo, donde termina la espalda y comienzan los glúteos. Aquí se hace, digamos, como que un triangulito, que eso es lo que tenemos que hacer aquí. He visto a veces mucho ese error cuando hacen vestidos, que no quitan esta parte de aquí y se hace ahí también como un pliegue, un bulto que se ve antiestético. Por eso vamos a hacer aquí una corrección. Para esa corrección, aquí voy a meter
0.5 centímetros. En la línea de la cintura voy a meter 1.5. A partir de aquí, en una línea recta, voy a subir 0.5 centímetros, que sería aquí, y voy a bajar 1.5 centímetros. Voy a unir estos puntos con una línea recta. Aquí esto va a ser recto como lo hemos marcado, y aquí también voy a unir hasta la parte de los 4 centímetros. ¿Se acuerdan? Aquí subí 4 centímetros, aquí también voy a subir 4 centímetros, y a partir de ese punto voy a unir hacia acá. Quedó todo chueco. Pero bueno, esta es la idea. Ahora estos puntos que saqué los voy a unir hasta mi línea de cintura en línea recta. Es como hacer la pincita esta que les decía del pliegue debajo de la espalda. Ahora aquí también en el delantero, como bajé 1.5 esta medida, pues me va a hacer falta aquí, va a quedar ya aquí ya muy raboncillo. Entonces aquí también voy a bajar 1.5 para recuperar la medida de aquí, y esto lo puedo unir hacia acá en línea recta o con una ligera curvita. A mí me gusta unirlo con una curvita muy ligerita. Y ahora, igual que en el delantero, antes de hacer la pinza que va aquí, voy a recortar mi patrón para cerrar esta pinza y que la que trace ya no se me modifique por el espacio que voy a quitar de aquí. También todo lo que metí de aquí ya no lo voy a considerar, sino que voy a cortar sobre las líneas que tracé después. Entonces de nuevo voy a recortar aquí mi pinza. Acuérdense, esto es sin llegar a cortar hasta el extremo de acá, es decir, me tiene que quedar sujetado todavía. Y voy a cerrar mi pinza. Igual que la delantera, voy a traslapar, es decir, voy a adelantar esta hasta donde está mi marquita. Listo, y vean aquí si se ve un desfase. No sé si se alcanza a notar ahí en la cámara que este queda un pelitito más grande, entonces tengo que rectificar aquí. Ahora sí, ya voy a trazar mi pinza. Para eso voy a dividir aquí mi contorno de cintura a la mitad, y ahí en la mitad voy a trazar mi línea recta hacia arriba y hacia abajo. Igual aquí voy a meter 1 centímetro, y en la parte de la cadera voy a marcar medio centímetro a cada lado y voy a unir. Así es como queda nuestro patrón rótulo, la talla 16 de el posterior, del trasero, espalda. Ahora también sucede lo mismo que con el delantero. Esta línea pues no la podemos cortar así, entonces tendríamos que unir esta línea, la del escote, a la línea de la cadera en línea recta. Así es como nos quedaría. Entonces, si vemos aquí, aumenta mucho, porque pues esta medida aquí ya no la estaríamos considerando. Depende del diseño. Los que llevan aquí el corte, se cortarían 2 piezas. Pueden ser, por ejemplo, si queremos confeccionar sacos o blazers, esto nos va a hacer que se acentúe perfectamente en la parte de atrás. Igual, por ejemplo, en vestidos. Ahora, si nosotros queremos cortarlo al doblez, podemos hacerlo de este modo, y pues nos va a provocar que nuestra pieza quede más flojita, quede más holgadita. Si no queremos eso, si queremos que quede a doblez pero que quede justa, lo que tenemos que hacer es considerar esta parte que aumenta aquí en la cintura, sobre todo, que son aproximadamente 3 centímetros, son como 2.6. Lo tendría que reducir de esta parte, por ejemplo aquí 2.6, y volver a unir de aquí a mi sisa, y también
la línea de aquí de la cadera y aquí dar de nuevo aquí la curvatura para que no quede en pico. Nos quedaría aquí así en este punto, pero pues eso, repito, va a ser dependiendo del diseño que nosotros tengamos. En caso de que lo queramos a doblez, va a ser siguiendo esta línea, y en caso de que la queremos en 2 piezas, va a ser hasta acá. Bien, entonces así es como quedarían mis patrones. Ahora aquí en la parte de adelante esto igual va a quedar hormadito, pero no va a quedar tan justo como por ejemplo si quisiéramos un vestido strapless o un corset, que tiene que dar muy bien la forma del pecho. Entonces recomiendo más bien hacer transformaciones a partir de estos patrones, que nos va a llevar más pinzas, pero pues también nos va a ayudar a que quede mejor acentuada la forma del busto. Ahora por último, lo que nos falta es medir que nuestro talle de costado coincida perfectamente. Vamos a juntar la parte del costado para ver que me coincida. Voy aquí a empatar las 2 puntas y ven, ahí me coincide, ahí nada más por un pelito, que ese también ya puede ser error humano, de que al momento de ir trazando pues de repente se nos va 1 o 2 milímetros en las medidas, pero no es nada relevante. Y pues bien, así quedan nuestros patrones. De estos podemos cortar si fuera alguna blusa muy básica, o podemos utilizarlo para realizar otros patrones más complejos, es decir, para modificar. Y bien, cuéntenme qué les pareció. ¿Se les hizo difícil realizar estos trazos? ¿Tienen algunas dudas? Cuéntenme, ¿para qué les gustaría utilizar estos patrones? ¿Qué prendas quisieran confeccionar? Los leo en comentarios. Bye bye.